nos visita en el estudio y agradeciéndole, porque lo dejamos clavado el lunes pasado, el anterior, al profesor Nicolás de Bernardi, que nos acompaña en la columna brillante de historias que tenemos para cada lunes de por medio. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el encuentro ahí en el auditorio municipal? La verdad, muy lindo, muy emotivo al final, porque estaban los combatientes y tomaron la palabra, contaron también su experiencia. Mucha gente, 100 personas aproximadamente. Wow. Sí, nos venía quedando chico Han el auditorio. puesto de historia de moda, sería. Sí, y además otra cosa que sacábamos la cuenta es que específicamente estas charlas que atraen mucho, porque hemos hecho otros eventos, presentaciones de libros, cuestiones de la Junta, pero nada mueve como este ciclo de charlas, que ya este es el segundo año que lo estamos haciendo consecutivo. ¿Se explica el interés por la historia o algún interés, vos notás, capaz algún interés por la historia superlativo, me sale decir, pero como más amplio que en otra época, y eso explica de alguna manera también lo que estamos viviendo a nivel presente? Puede ser. No he andado por otros ámbitos como para poder medirlo, pero a ver, yo cuando estudiaba en Río Cuarto, que en ese momento era una ciudad de 150.000 habitantes, con la universidad y la carrera de historia y por supuesto también su junta municipal, eventos así que se organizaban, teníamos 25, 30 personas, 15. Claro. Y en esto que es un ámbito... Está bien, Dolores, o sea, no solamente Dolores, también suma toda la región. Pero yo creo que hay un interés por entender qué nos está pasando. Pero aparte de todos ustedes, hay una generación de la Junta de Historia que son jóvenes. Sí, totalmente. Bastante jóvenes, de hecho la presidenta, vos, hay varios que son... Sí, se viene una renovación en la Junta, también de la mano justamente de la gente con experiencia que por ahí también que son las jubiladas que tienen tiempo para trabajar y para dedicarle, más nosotros. Hay una renovación y hay además una forma de trabajo, me parece, también se ha dado esta cuestión, a veces no sabes bien por qué, pero se ha dado que se ha conformado un equipo donde trabajamos bastante a la par por el otro. Hay una cuestión de equipo. De equipo, totalmente. Y yo creo que también estas charlas, otro acierto es la modalidad que desarrollamos ya desde el año pasado de 2 disertantes y no uno solo. Entonces eso también genera algo más entretenido. Yo creo que también le pegamos por ese lado, no sé si es un gran cambio, pero me parece que todas estas pequeñas cositas van sumando para que sea entretenido, dinámico, interesante los temas que se tratan, interesante el enfoque, después un momento de discusión, de charla, así que me parece que eso también generó la repercusión que tiene. Genial. Bueno, nos vamos a meter en el tema que veníamos charlando, lo que ya lo íbamos a charlar en algún momento, bombardeo del 55. Exactamente. Estamos en el 25, así que tienen que ser 60 años después, 70 años después, 65, 75, 85, 95, 5, 70 años después. 70 años después, claro, esto es justo un lunes que nos tocaba, era el lunes 16 claro, de junio. El lunes 16 de junio. Y de ahí que nació el tema y bueno, quedó en las gateras hasta hoy que puede salir, ¿no es cierto? El 16 de junio de 1955, a partir de las 12:40 aproximadamente, aviones de la Marina van a bombardear en primera instancia la Casa de Gobierno, porque el objetivo era matar al presidente de ese momento, que era Juan Domingo Perón, pero entre que los estaban esperando con artillería antiaérea y que además estaban nublados, las condiciones del tiempo no eran buenas, entonces volaban bajo, empezaron a soltar bombas para cualquier lado. En las 3 pasadas que hacen, entre las 12:40 y las 17:40 más o menos, van a bombardear la Plaza de Mayo, el edificio de la CGT, la Casa de Gobierno, sobre todo, muchas cayeron ahí, después otras cayeron en la el Ministerio de Economía, que está ahí, Exacto, los edificios alrededor de la Plaza de Mayo, incluso una impactó contra un trolebús.
Ahí aproximadamente se calculan 300, 350 muertos, y el tema de la duda en las cifras es que los cuerpos quedaron algunos tan destrozados que fue imposible reconocerlos. Y contar, había manos y brazos tirados. No sabías cuántos cuerpos eran. Es impresionante cuando uno indaga un poquito en lo que pasó ahí, porque no hay como una, no sé, la AMIA, mueren 90 personas, 80 y pico de personas. Y es un hecho que nos ha marcado. No sé si el bombardeo del 55 históricamente ha podido ser reversionado hasta los últimos 10, 15 años atrás, pero durante el siglo XX, digo, después Perón se fue 18 años después de matar eso. No es que no hubo un costo político de ese bombardeo. No, al contrario. Al contrario, eso ya lo vamos a hablar después cuando nos ingresemos en el tema, pero vamos a ver que varios de los actores de ese momento después van a tener relevancia. De hecho, bueno, los tres ayudantes del ministro de Marina, que fue uno de los que organizó el golpe, uno de los complotados, que fueron juzgados y presos después de este intento de golpe y liberados, porque después se produce un golpe finalmente en septiembre del 76. Claro, ese día no se produjo el golpe. O sea, eso fue un intento de golpe, o sea, el golpe fue desbaratado, no tuvo efecto. Si querés que entremos en el tema, vamos un poquito para atrás para poder entender cómo llegamos a ese momento justamente. Ojo, tampoco es la primera masacre, no digo de la historia argentina, del siglo XX. Unos años atrás, en el 24, fueron fusilados entre 400 y 500 toas y mocovíes en Napalpí. En realidad, y mocovíes en Napalpí. Y 2, 3 años antes de eso, más de 1000 peones rurales fueron fusilados en la Patagonia. Ahora tenían aviones para bombardear. En la década del 20 por ahí los aviones no tenían la tecnología, entonces los fusilaban, pero el Estado argentino venía ya perpetrando algunas, o las Fuerzas Armadas venían perpetrando algunas masacres. En este caso no era el Estado exactamente, porque va a ser en contra del gobierno el golpe. Ahí, como yéndonos unos pasitos para atrás, entonces, ¿cómo llega a haber esta distancia o este quiebre entre el oficialismo en ese momento, la gestión del presidente Perón y las Fuerzas Armadas? Bien, vamos un poco para atrás, vamos al ascenso de Perón al poder a partir del golpe de Estado de 1943. Él asume como secretario de Trabajo y Previsión, y a partir de ahí va llevando adelante una serie de reformas en cuanto a las condiciones de trabajo y de vida de los obreros y los sectores marginados de la población. Eso lo impulsa a la presidencia. Él gana las elecciones en el 46, asume el 4 de junio del 46 su primera presidencia, y se caracteriza justamente por un ciclo de crecimiento industrial, crecimiento productivo de la Argentina en ese primer momento, incremento relativo de los salarios. Los salarios subieron mucho, pero también se caracteriza por una politización de la vida cotidiana. No había mucho lugar para los indecisos, eso era también una cuestión de época. Varios de los movimientos políticos de ese momento llevaban esa cuestión de lo político, ¿no es cierto?, a cada aspecto de la vida. Entonces vos te encontrabas con Perón y Evita en los libros de lectura de la primaria, del secundario. Las provincias se llamaban Presidente Perón o Eva Duarte. ¿Cómo las provincias? Cuando se provincializa La Pampa, el territorio nacional de La Pampa pasa a llamarse Eva Perón, y cuando se provincializa el territorio nacional del Chaco, o sea, de La Pampa y Neuquén para el sur, cuando fue la conquista del desierto, eso pasó a ser territorio nacional, no era una provincia. No había una nación propia, sino que era un territorio ocupado por el Estado militarmente. Chubut, Santa Cruz, La Pampa. Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Eso no era provincia hasta el 45? Sí, 48, por ahí, hasta la primera presidencia de Perón. Mirá vos. Y Formosa y Chaco tampoco, que fueron conquistadas también a finales del siglo XIX. Después de la conquista del desierto, viene lo que se le llamó la conquista del desierto verde, que era el Gran Chaco. Y también Formosa y el Chaco no eran provincias, eran territorios nacionales. Cuando se provincializan, el Chaco pasa a llamarse Presidente Perón, me parece. Mirá vos, esa no la tenía. Sí, había una cuestión
de esta politización donde la gente pasaba a estar o a favor o en contra del gobierno. Entonces, para los que no estaban a favor, para los que eran opositores, también se fue generando como una cuestión de bronca. Bueno, contaba Osvaldo Soriano, que no puede ser, me parece, acusado de gorila bajo ningún aspecto. Perseguido por el primer peronismo, sería. Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano era un gordo peronista. Sí, por eso. Pero su padre, él contaba que era antiperonista, era socialista, él contaba que se encerraba en una habitación a putearlo a Perón y cerraba las ventanas y cerraba todo para que ningún vecino escuchara, porque era funcionario público y si alguno escuchaba hablar mal del gobierno, lo echaba. Entonces eso fue generando en la oposición un clima bastante encendido en un país que ya habíamos, o sea, la política no había dejado de ser violenta en ningún momento, ya lo hemos hablado en la década del 30. Eso te iba a preguntar si no es también producto de la década infame, ¿no? De esa década totalmente cruzada por la... Sí, y las anteriores también, la década del 20, la década del 30, las cosas se resolvían a los tiros muchas veces. A nivel micro, a nivel pueblos inclusive, no siempre con muertos, ¿no es cierto? A veces era una cuestión más de patote y pandilla, exactamente. Pero la cuestión de la violencia estaba ahí. El problema para Perón, sobre todo, es que cuando se termina el primer ciclo de su gobierno y comienza un segundo ciclo, o un segundo gobierno, mejor dicho, en el 52, ya varias condiciones habían ido cambiando y no todo era tan favorable como en ese primer gobierno. A partir del año 49 y 50 vamos a tener años de sequías, con lo cual el ingreso de dólares se complica. Vamos a tener Estados Unidos proyectándose como la superpotencia de la Guerra Fría, la nueva superpotencia occidental. Eso puntualmente a nosotros nos va a significar, por un lado, que nos va a ir boicoteando mercados en Europa, porque con el plan Marshall para la recuperación de la posguerra metía dólares, con lo cual además, a cambio de esos créditos, iba trabando ciertas esferas de los negocios para países competidores, ¿no es cierto? Y para ganarlas ellos. El New Deal. El New Deal. Bueno, es conocido, esa es la época en que cae el cine. Vos fíjate que hay un montón de películas argentinas muy buenas de la década del 40, de la del 50, y en la del 60 casi no tenés película y 70 tampoco, porque para colocar a Hollywood a nivel latinoamericano y destronar al cine argentino y mexicano que venían haciendo capote, les dejan de vender celuloide. O sea, hasta en esos puntos Estados Unidos te iba complicando el panorama. Para entender un poquito más eso del New Deal o del Plan Marshall, Estados Unidos le presta dólares para reconstruir de la Segunda Guerra a Europa, sí, a cambio de decidirle un poco a quién le compraban los insumos para esa reconstrucción. No Estados Unidos era un gran proveedor de esa Europa con los mismos dólares que le prestaba. Claro, no nos olvidemos que Estados Unidos también es un gran productor de materias primas. Claro. En la época que y esta tercera posición de Perón, que se marcó tercera posición hasta el final de la Segunda Guerra, lo marcaron como un enemigo, ¿no? Como que no tenían claro qué representaba. A ver, hay una cuestión. Hasta ese momento, aunque a nosotros nos parezca hoy poco creíble, hubo una competencia muy fuerte entre Argentina y Estados Unidos por la hegemonía americana. Saavedra Lamas en su momento, eso fue en plena década infame, en la guerra del Chaco, fue imponiendo ciertas normas. Argentina en eso tiene un ascendiente sobre Latinoamérica que competía con Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en la gran superpotencia a partir de la década del 40 y sobre todo después de la década del 50, cuando viene la Guerra Fría. Pero antes no era la superpotencia que nosotros conocemos hoy. Y Argentina más o menos competía, limitaba, justamente porque también competían en las mismas producciones. Entonces había ahí una cuestión de tensión y competencia. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la crisis con el campo, justamente, el IAPI, que era un instituto que había creado Perón para recaudar dinero de las exportaciones, o sea, para ayudar, en realidad, para de una forma de equilibrar el mercado internacional con las exportaciones, digamos, recaudaba esos dólares y los invertían en las industrias nacionales. Cuando viene la crisis, el IAPI no solamente que no recauda, sino que empieza a subsidiar algunos cultivos, con lo cual no hay entrada de dólares y venimos con este cuello de botella que nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Que cuando crece un poco la producción industrial, como es una producción dependiente, esa es una de las características de la primera etapa de industrialización en el gobierno del primer gobierno de Perón, que va a ser la industria liviana.
es decir, aquella que no produce ni materia prima, o sea, ni chapa, ni máquinas para hacer lavarropas, produce lavarropas. Entonces los insumos requieren dólares. Los que hay que insumos importar. requieren dólares, entonces ahí se empieza a achicar la cuestión. Eso es una crisis económica, empieza a haber inflación, eso también le va cortando a Perón el apoyo de muchos sectores, porque los salarios dejan de subir y con la inflación empiezan relativamente a bajar con respecto a algunos productos. Por otro lado, también empieza a perder el movimiento ciertos sectores más críticos, pero más lúcidos, se empiezan a alejar. Se aleja Jauretche, se aleja Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui. Muere Evita en el 52, que era también un vínculo muy importante con los sectores, sobre todo los más desprotegidos. Después de la muerte de Evita se aleja José Espejo, el secretario general de la CGT, que era un hombre de Evita, y se va como burocratizando el movimiento. Y por otro lado, esta cuestión que te decía de politizar la vida cotidiana, además también va a empezar a intervenir el gobierno, las radios, los medios de comunicación, y va a ir cortando a las voces opositoras. Todo eso después de la reelección del 52. Y entre el 49 y el 52. Nico, ¿y ahí hay un cambio constitucional o había reelección? No, hay un cambio en la Constitución en el año 49, que no solamente se incluye la reelección, sino también la nacionalización del subsuelo y ciertas cuestiones, y además, o sea, cuestiones económicas, pero además también el voto femenino. Se incorpora en ese cambio. Se incorpora el padrón femenino para votar, y ahí Perón gana con el 52% de las elecciones. Entonces la oposición empieza a pensar de que, bueno, había Perón para rato y que la única forma era eliminarlo. Entonces, si bien hubo un intento de golpe de Estado en el 51 que fue desbaratado, algunos militares presos, otros huyeron a Uruguay, empieza a dar vuelta por la cabeza de los conspiradores la idea de que hay que matarlo. Por un lado, habían pensado en el 51, me parece. A nivel revisionismo, ¿a quién respondían los conspiradores, así como lo nombras? Bien, ¿a quién respondían los conspiradores? Vamos a tener sectores... los sectores más oligárquicos del país, que van a estar también en las instituciones como la Armada Argentina, o sea, la Marina, puntualmente, y también en la Iglesia Católica. A estos, además de esta cuestión, o sea, además de la politización de la vida cotidiana, ellos puntualmente una cuestión que les molestaba mucho era que los cambios, las medidas sociales del peronismo, consideraban que subvertía el orden social. ¿Sí? Un orden social, bueno, el orden del patrón de campo, donde el morocho es el que trabaja, agacha la cabeza y no se queja. Y el patrón tiene derechos sobre la vida y el cuerpo del trabajador. Entonces, bueno, y por otro lado, otra cosa que también les molestó mucho fue Evita. La forma de ser de Evita, siempre tan incendiaria en sus discursos, en contra de la oligarquía. Entonces había varias cosas que iban generando ahí. A esto se va a unir sectores del radicalismo y de algunos partidos políticos, por ejemplo también el Partido Demócrata o los partidos conservadores, el Partido Socialista. Todo eso estaba unificado en una oposición formal, así como la conocemos ahora. Más o menos, o sea, más que estaba unificado, sí tenían vasos comunicantes y diálogo entre ellos, entonces entre algunos de estos sectores, algunos dirigentes fueron armando, no te digo que fue el Partido Radical en sí, pero por ejemplo, si el golpe del 16 de junio triunfaba, había un triunvirato con Zavala Ortiz de la UCR, Américo Gioldi del Partido Socialista y Vichy del Partido Conservador para asumir el poder, o sea que estaban los tres partidos ahí aliados a este grupo, que no siempre fueron los mismos, ¿no es cierto?, pero más o menos. Que primero habían pensado en ametrallar el avión presidencial en un desplazamiento de Perón en el año 53. Después, en el año 54, iban a celebrar al mediodía, el 9 de julio, en una fragata, Perón, sus ministros y los presidentes de los cuerpos legislativos, y habían planeado secuestrarlos y fusilarlos ahí mismo. Ese plan fue frenado por la superioridad, no quisieron meterse.
Pero esta cuestión iba creciendo. Y por otro lado, también iba creciendo la violencia. O sea, un antiperonismo clásico diciendo hay que matar a este viejo sí o sí, antes de que... La única es matarlo. Pero por otro lado también había sectores de las bases, ¿no es cierto?, que iban haciendo atentados, golpes. Por ejemplo, en una manifestación de la CGT en abril del 53, sectores antiperonistas pusieron bombas y asesinaron a 6 personas. Claro. Entonces, que esa noche salieron y rompieron los locales, quemaron los locales de la UCR y del Partido Socialista. Entonces, el clima se iba embraveciendo cada vez más. Y acá hay otro factor clave que también tiene que ver, que es la Iglesia Católica. La Iglesia en un primer momento apoya a Perón y Perón lleva la doctrina católica a la educación pública y como parte de la filosofía, ¿no es cierto?, del peronismo. Pero, por un lado, esta cuestión que a la curia, que eran los sectores más conservadores del país, la figura de Evita les molestaba, la cuestión de este orden plebeyo del peronismo también les parecía que era un desorden. Por otro lado, también empiezan a organizarse y organizan un partido, aparece el Partido Demócrata Cristiano, que es un partido organizado por la Iglesia, y empiezan a organizar también al movimiento obrero y a las juventudes, que ese es otro tema que también le molestaba a la Iglesia, y era la inserción del peronismo en los sectores juveniles. Eso desde el catecismo a la confirmación siempre fue de la Iglesia. Entonces, ahí entraban a competir en la base social. Entonces ya se empiezan a romper cada vez más las relaciones. Perón va a criticar a varios obispos por antiperonistas en algún que otro discurso, hasta que finalmente la Iglesia termina siendo un poco la cabeza de la oposición, y Perón, o el peronismo mejor dicho, porque no va a ser él, sino que va a ser un grupo de diputados peronistas, van a presentar en el Congreso una serie de leyes para legalizar el divorcio, para reconocer a los hijos ilegítimos igual que los legítimos, cosa que eso a la Iglesia le parecía como iban a reconocer un bastardo. Claro. El tema de separar o sea, eliminar la educación religiosa en los colegios públicos, la quita de varios subsidios. Entonces ahí se empieza a enturbiar cada vez más el panorama. La Iglesia aparece como la gran oposición y para la celebración del Corpus Christi le piden un cambio de fecha al gobierno para hacerlo un sábado, pues sabían que se iba a juntar más gente. El gobierno le denega el permiso para hacerlo ese sábado. Entonces en la misma procesión, que era el 11 de junio, se juntan más de 200.000 personas y van a marchar desde la catedral hasta la casa de gobierno. Eso fue como un acto de fuerza política. Y acá hay un episodio que es: se baja una bandera argentina y se la quema. Según el peronismo, fueron los dirigentes de la marcha. Ese 11 de junio. Ese 11 de junio. Según la oposición, fueron policías infiltrados, ¿no es cierto? Pero el tema es que, en desagravio a la bandera, es que Perón decide para el 16 de junio hacer un desfile que iba a incluir tropas de tierra y también un desfile aéreo. Estos complotados, que ya venían pensando cómo hacer para matarlo, habían pensado hacerlo un día de semana a las 10 de la mañana, creo que fue un jueves eso, creo que fue los jueves a las 10 de la mañana, porque él se reunía entre 9:30 y 10:30 con los ministros. Entonces la idea era bombardear la casa de gobierno con él y los ministros, y las tropas de Marina que estaban ahí cerca en Puerto Madero iban a ir directamente a casa de gobierno y rematar al que, si quedaba vivo, pero matarlo ahí. Había comandos civiles preparados para tomar las radios y los medios de comunicación. De hecho, un grupo de 300 comandos civiles, muchos de ellos del radicalismo, toma Radio Mitre. El tema es que por las condiciones climáticas justamente el golpe se demora. Y además ya se sabía, ya habían ido alertando, por ejemplo, la mucama del hermano de Macerá había escuchado y ella alertó a la CGT, y la CGT le avisó, sabían los ministros. El hermano de Macera. Claro, exactamente, que también era que ya era protagonista de la historia argentina. Sí, ya lo vamos a mencionar en un ratito.
Ella avisa a la CGT y ya por otros lados los servicios se habían ido enterando. Entonces, Perón ese día, a la mañana, primero hace algunas tareas, recibe al embajador de Estados Unidos y después que lo despide, se va para el Ministerio de Defensa y abandona la Casa de Gobierno. Entonces, cuando llegan los aviones a bombardear, Perón ya no estaba ahí. Después del primer bombardeo, a las 10:40, estos aviones vienen desde Bahía Blanca, desde Puerto Belgrano, pero ya estaban complotados para tomar el aeropuerto de Ezeiza, donde reabastecerse. Antes de que puedan tomarlo, sale una flotilla de aviones leales y uno de ellos derriba a uno de estos que venía a bombardear. Pero cuando vuelven son tomados prisioneros. Después del primer bombardeo se reabastecen y pasan de vuelta. Ya para ese momento el ejército no se pliega al golpe. El golpe lo había organizado la Marina, el ministro de Marina estaba comprometido. Uno de sus principales, uno de su mano derecha, Gargiulo, se suicida en ese momento. Se pega un tiro, cuando ve que el golpe fracasa se pega un tiro. Y el Olivieri, que era el ministro de Marina, decide resistir y va metiendo ahí adentro a los infantes que habían ido a tratar de tomar la Casa de Gobierno. Cuando ve que la gente empieza a llegar, porque la CGT empieza a convocar a los trabajadores, los mete adentro del Ministerio de Marina y desde ahí tiroteaban, fusilaban a la gente, hasta que finalmente a las 5:40 pasa el último ataque, que fue el más devastador. Casi 10 toneladas de bombas se tiraron ese día sobre Plaza de Mayo. Ahí Olivieri se rinde, sus ayudantes se rinden, con tal de que no entre la gente, porque los iban a linchar. O sea, llamó al ministro de Defensa y dijo: nos rendimos, pero frená a la gente, frená a los que no entren. Así, casi textual. Los que pudieron escaparse se fueron hasta Ezeiza, se subieron a los aviones. O sea, el último bombardeo era en base de los golpistas. El último bombardeo, o sea, lo hicieron los golpistas, pero ya el golpe ya había fracasado. Ya había fracasado. No había un siguiente paso, sería. No había un siguiente paso. Lo único que hicieron con eso fue demorar un poco, matar más gente, porque encima fue el más devastador, el más asesino. Pero distraer un poco, entonces cuando se vuelven a Ezeiza se suben varios civiles a los aviones y otros militares y todos rajan a Uruguay. Acá estaba metido no solamente la Marina, la curia de la Iglesia, la cabeza del Partido Radical, del Socialista, del Conservador, sino también varios empresarios, el Partido Colorado de Uruguay, que es el que recibe. Eso te iba a decir, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Los reciben en Uruguay? Sí, los recibe, exactamente. Como si nada. Es más, los recibe Suárez Mason, que había sido el organizador del golpe del 51, que ya estaba prófugo allá. Claro, claro. Y a los que quedaron, por ejemplo, el Ministerio de Marina, los metieron presos, que, digamos, unos meses después, 3 meses, o sea, esto sigue creciendo en la violencia, y 3 meses después viene definitivamente el golpe que va a derrocar a Perón, que también va a tener violencia, más allá de que quizás no se habla tanto, pero el golpe comienza el 16 en Córdoba, y hay bombardeos también en Córdoba. En Alta Córdoba, en la estación de trenes de Alta Córdoba, van a caer algunas bombas. Bueno, un piloto que iba a bombardear se vuelve, hay una anécdota con esto, que no decide no bombardear a la población civil, y cuando vuelve lo que aduce es que vio a la Virgen, no sé si del Rosario o la Virgen del Valle, con su manto cubriendo la ciudad, entonces no se animó a tirar las bombas. Mira. Y no lo enjuiciaron nada. La Iglesia lo anotó como milagro. Claro, y Perón termina renunciando el 19 de septiembre después de que la Armada bombardea los depósitos de YPF en Mar del Plata. O sea, Mar del Plata también fue bombardeada 3 meses después, el 19 de septiembre, y varias bombas cayeron en domicilios y en casas, porque también bombardearon la escuela de artillería. Entre junio y septiembre. Entre junio y septiembre se da toda esta oleada de violencia. Ahí al medio ponele... O sea, ahí se le tuerce a Perón el control y no lo puede enderezar más. Claro, ya venía la violencia del 53, desde abril del 53, con la bomba esta en la manifestación de la CGT cada vez, porque esa noche, bueno, si bien Perón llamó a dar leña y por eso se rompieron, por eso atacaron las sedes del Partido Socialista y del Partido Radical, pero por ejemplo el 31 de agosto del 55, un mes y medio después, en una manifestación peronista de vuelta vuelven a explotar bombas, hay un atentado, muere un policía, y esa es la noche del 5 por 1. Bueno,
La noche del 11 de junio, la del Corpus Christi, Sí. ¿no es cierto?, que quemaron la bandera argentina, fue la noche en que quemaron las iglesias. Salieron después bandas peronistas esa noche e incendiaron 10 iglesias y la sede de la curia, la catedral metropolitana. Digamos, esto iba en un increyendo. Impresionante, impresionante porque uno lo ve ahora y dice, claro, y todo dentro de la misma ciudad, ¿no? Todo esto estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, Exactamente. hasta Flores, ni siquiera la ciudad entera, digo, como el núcleo más. Es el núcleo central de Buenos Aires. Y bueno, y cuando triunfa el golpe de septiembre, va a liberar a los que estaban presos por el bombardeo, la masacre, que hay una discusión en torno a eso. En torno al nombre, porque están quienes dicen que... Pero eso no se catalogó como delito de lesa humanidad. No, después, nunca. Hasta ahora no. No ha habido un juicio. Bueno, sí hubo un juicio en ese momento, pero no, en ese momento no estaba todavía la idea de lesa humanidad, me pareció. No se pensó por ese lado en ese momento, ¿no es cierto? Pero me olvidé qué iba a decir. No sé, veníamos con el tema de que, de que todo había sucedido acá en la pequeña ciudad, después de ahí, de que eso no se juzgó, que de hecho se juzga hicieron, en el momento, van presos y después cuando llega el son golpe, liberados en el 55. Son liberados. Bueno, por ejemplo, mira, los tres ayudantes, déjame meter este dato, los tres ayudantes de Olivieri, del ministro de Marina, que fueron liberados en el golpe, después del golpe de septiembre. Eduardo Macera, protagonista del golpe del 76, Horacio Mayorga, protagonista de los fusilamientos en Trelew, que eso podríamos hablar algún otro día, y Oscar Montes, el que estaba a cargo de la ESMA durante la dictadura del 76. Ahí ya tenés, digamos, tres de los protagonistas de lo que va a ser la gran represión más adelante. La del huevo de septiembre del 76, o sea, 20 años después. Eduardo Macera ya era parte. Ya era ayudante del ministro de Marina. Mierda. ¿Y lo de Trelew cómo se llama? La masacre de Trelew, van a fusilar a 25 personas, a 22 personas, de las cuales creo que 5 se salvan, o 3 se salvan, y 17 o 19 mueren. No, sí. Es un hecho más o menos conocido, pero es interesante. Con Operación Masacre. Ahí. No, esto es posterior. Operación Masacre tiene que ver con los fusilamientos en José León Suárez. José León Suárez, tenés razón. No de la resistencia peronista. En Trelew, en el 72, se organizan las cúpulas del ERP y de Montoneros y de FAP, o sea, de varias de las guerrillas que estaban todos presos allá, y deciden una fuga en masa de la cárcel de Trelew, más de 100 y pico presos, todos militantes guerrilleros o militantes políticos, algunos guerrilleros, otros no. Que fracasa, y después del fracaso, o sea, solamente se fugó un pequeño grupo, creo que fueron 6 nada más los que se pudieron fugar, el resto van a ser llevados a una base militar y ahí van a ser fusilados. Impresionante. Sí, ese es muy interesante. Después otro día, si querés, charlamos de eso. Bombardean Plaza de Mayo, matan un montón de personas. Eso te iba a decir. Hay una discusión con respecto al nombre también. Masacre o cosas. O bombardeo, porque están los que dicen que hablar de bombardeo es ocultar la masacre. Es hablar de las bombas y no de los muertos. Ajá. Que es una posición atendible. A mí me parece que lo que tiene también lo de bombardeo es que le da cierta particularidad en una historia que masacres tenemos muchas. Entonces, otra masacre tenés que pensar, la primera en Plaza de Mayo hubo otras masacres, porque hubo varias masacres en varios lados acá. Entonces bombardeo como que le da más particularidad, pero bueno, bombardeo, masacre... ¿Eso se debate en los ámbitos progresistas, sería? Sí, sobre los ámbitos historiográficos, humanos. Exactamente, cómo se revé y cómo se toma el tema y cómo se lo menciona. A mí de esto, últimas dos, y agradeciéndote un montón porque es apasionante, sobre todo por el lugar, porque siempre se hace 70 años de peronismo, mira, justamente se cumplen 70 años de esto. Cuando uno revisa la historia así, ve como un mapa muy injusto y como con los hilos muy, muy evidentes, ¿no? Bueno, acá hay un poder que te va cerrando una ventana por un lado, por el otro, el imperialismo, con esas palabritas y todo, pero eso no hizo mella en el siglo XX
excepto en un sector minúsculo, en un sector militante de la sociedad, pero no hizo mella a nivel status quo, a nivel sentido común, ¿no? El otro día leí una nota de Caparrós, que está ahí muy, muy mal, sí. Y él decía, bueno, siempre hablan de nuestra generación, como la generación que quiso cambiar el mundo, pero eso habremos sido un 2, 3% de los argentinos de mi generación. El otro 97%, ¿qué estaba haciendo? Estaba mirando a Susana Jiménez, estaba Olmedo y Porcel, bailando la felicidad, estaba en otra cosa, y un porcentaje muy alto de la sociedad en ese sentido. Cuando uno mira lo islo después de que pasó el tiempo, uno ve como que todos esos intereses son muy evidentes, está muy claro cómo ha sido el planteo, cómo el imperialismo sí ha funcionado como imperialista, qué cosas se han ido cerrando, cómo han ido interviniendo en la política interior, quiénes han tratado de defender esa política interior. ¿Por qué pensás que, aún siendo todo tan evidente, no hace mella o no genera un sentido de pertenencia nacional, sería? Sí, te entiendo. Mira, no sé, nada es por una sola cuestión, creo que se pueden cruzar. Yo tuve 15 años de escuela factores. Y nunca me hablaron del bombardeo del 55. A ver, la sociedad está organizada por los mismos que se beneficiaron con los modelos imperialistas, ¿no es cierto? Desde manejar empresas, a manejar medios de comunicación, a manejar sistemas educativos, ¿no es cierto?, que se fueron construyendo para legitimar este tipo de prácticas o este modelo que a este grupito le da una serie de ganancias. Por otro lado, la democracia como concepto, si nos ponemos a pensar históricamente, es relativamente muy nuevo y muy reciente, porque en general en la historia del mundo a la mayoría de la gente no le importó lo que pasaba, salvo que la pasara muy mal. Pero no tuvimos regímenes donde, o al menos desde que existe el Estado, quizás antes los otros sistemas, ya un día charlaremos sobre estos modelos políticos quizás más básicos, primarios, pero desde que existe el Estado en general no ha sido democrático nunca, siempre hubo realezas, imperios, monarquías. A la mayoría de la gente mientras pudiera comer y estuviera tranquila, no se preocupó nunca por la política. Y si nos ponemos a ver en nuestro país la experiencia democrática, yo te diría que comienza del 83 en adelante, hubo así como experiencias cortas durante la primera tanda del radicalismo y durante la primera tanda del peronismo, si se quiere, pero duraron 10, 15 años y después década infame con fraude, después de Perón golpes sistemáticos de estados, democracia tutelada por fuerzas armadas que si no les gustaba el presidente lo sacaban, y a nivel latinoamericano así. Entonces en realidad el ejercicio de pensar que yo soy constructor del futuro es relativamente muy nuevo, muy nuevo. Y yo creo que eso, hay una tradición de siglos de decir, bueno, o sea, mientras yo esté bien y esto funcione y mi familia esté bien y los que estén conmigo mientras estemos bien, que hagan lo que quieran los que manejan el poder. No sé si la gente en general piensa en involucrarse con los aparatos de poder, así sea democráticamente. Yo creo que la mayoría porque democracia no es ir a votar una vez cada 4 años o varias veces cada 2 años, porque en realidad tenemos que la paso, que esto y que lo otro. Pero no es solamente ir a votar. La democracia como tal es la participación ciudadana más o menos cotidiana, ¿no es cierto? Que no sé si hay un porcentaje grande que está comprometido con eso. Y de eso, para cerrar ahí, ¿vos ves algún puente no de golpe de Estado, pero sí de un fascismo, o sea, del fin de una democracia en este presente a cargo ahí de Javier Milei, de la Libertad Avanza y estas formas de manejarse? ¿Ves algún puente ahí? ¿Estás viendo alguna cosa parecida a otra época? No como golpe de Estado a los tiros, pero sí como con bueno, si no participe, no pasa nada, es el mercado, nos vamos a ordenar, ustedes quédense ahí, cállense la boca. Mandriles. Yo la verdad es que no sé si, o sea, puedo ver un puente más con el periodo 76. El puente es económico porque es neoliberal, digamos, hasta la dictadura del 76. Incluso las anteriores, más allá de entrar, la del 55 es la que entra en el FMI y toma cierto liberalismo, en general también tenían una tendencia a la industria nacional o de nacionalismo industrial.
En el 76 es cuando entra el neoliberalismo hacia rajatabla y yo me parece que lo veo más parecido a eso Milei. Yo la verdad que no sé bien qué pensar. Hay una cuestión, los historiadores laburamos con el diario del lunes. Entonces es fácil ahora establecer esas relaciones que vos decís hace 50 años atrás porque tenemos documentos desclasificados, un montón de información. Es más difícil leer el momento y la actualidad. A veces me parece que son menos de lo que aparentan, ¿no es cierto? Esta cuestión de la violencia, porque hay como una recurrencia a la violencia, pero una violencia de Twitter, o sea, en la calle, al menos uno de los que tuiteó van a correr, no sé qué, salió corriendo él. Entonces, no, la verdad es que no sé. Sí, comparado con la violencia que acabas de contar, claro, estamos muy lejos de todo eso. Sí, me parece que... Y creo que tampoco se sostendría mucho tiempo. No, yo creo que la gran diferencia en este caso con otros momentos, o sobre todo con el fascismo, que es con lo que se lo busca comparar, es que el fascismo es keynesiano, redistributivo e industrialista. Entonces te propone un modelo de desarrollo donde la gente está bien y no se cuestiona si están matando judíos en la cámara de gas a 5 cuadras de tu casa. Los alemanes no se lo cuestionaron. ¿Por qué? Y bueno, porque el modelo de Hitler era un modelo que redistribuía la riqueza, por lo menos entre ciertos sectores, ¿no es cierto?, que eran los que sostenían el gobierno. Si a este gobierno le fuera bien económicamente, me preocuparía más. Claro, algo que no se ve. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el profesor Nicolás de Bernardi. Dice, mira, Vanessa pregunta si no podés, aunque sea rapidito, explicar por qué la gente dice que acá no ha habido negros. No sé si es muy fácil de decir eso o no, pero ¿se puede explicar cortito por qué la gente dice acá no hay negros? Sí, bueno, vamos a hacer lo posible. Algún día podríamos hablar del tema más ampliamente, pero yo creo que hay por dos cuestiones. Primero, hay un discurso construido desde el Estado, lo que estábamos diciendo, donde te decían acá en Argentina no hay negros y no hay indios. Hay un blanqueamiento oficial desde la población, construido desde las instituciones educativas y desde los medios de comunicación durante todo el siglo XX, por lo menos. Y por otro lado, hubo una mestización muy fuerte. Entonces, en realidad, la gente dice que no hubo negros porque espera ver los negros que ven las películas de Estados Unidos, donde hubo una segregación y una discriminación que acá no hubo. No digo que no haya discriminación acá, pero es distinto. No hubo la segregación que hubo y sí hubo una alta mestización, entonces todos tenemos algo de negro. Un poquito de negros. Totalmente. Gracias, Nico. 22 minutos pasaron de las 6 de la tarde, nos vamos a meter ahora en Villa Allende cortito, nada más vamos un pequeño corte, en 5 minutos volvemos, nos quedamos con Milo J. Y sí, hablamos de los negros, cerramos con los negros, el peronismo tiene bastante de negro y tiene bastante de murga también, negra murguera. Como un cordal se despierta, arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar